Siempre imaginé tener una familia perfecta en nuestra tranquila ciudad del interior. Como profesora, dedico mi vida a mis alumnos, mientras en casa convivo con mi madre Laura y mi hermano Felipe. Mamá, siempre cariñosa, cambia completamente cuando le pregunto sobre nuestro pasado. Felipe, él parece vivir en otro planeta, evitando cualquier tema más profundo. A veces, durante nuestros almuerzos dominicales, percibo miradas extrañas entre ellos, conversaciones interrumpidas cuando entro a la sala y una tensión inexplicable en el aire. Durante años, fingí no notar esas pequeñas grietas en nuestra aparente armonía familiar. En el silencio polvoriento del desván, mi mundo se desmoronó. Entre fotografías amarillentas y cajas olvidadas, encontré la carta que lo cambiaría todo. Mis manos temblaban, el papel revelando un secreto tan pesado que parecía absorber todo el aire del ambiente. Mi padre, aquel que siempre imaginé como una figura heroica, muerto en un trágico accidente, en realidad estaba vivo y condenado por crímenes que jamás podría imaginar. La inocencia de mi memoria se fragmentaba con cada palabra, cada línea exponiendo una verdad brutal que me dejaba vulnerable y traicionada. En ese momento, entendí que mi familia no era un santuario de amor, sino un teatro de mentiras cuidadosamente construidas. El choque inicial me paralizó como una estatua de hielo. La carta temblaba en mis manos, cada palabra quemando mi piel, derritiendo la inocencia que me había acompañado durante años. Mi padre no era ese héroe que imaginaba, ni esa víctima de un destino trágico. Era un criminal, un hombre que eligió el camino más fácil, abandonando todo y a todos. Las lágrimas no llegaban, solo un vacío inmenso, como un agujero negro dentro de mí, succionando memorias, certezas, referencias. ¿Cómo podía todo lo que construí desmoronarse en segundos? ¿Mi familia me protegió? No, mi familia me aprisionó en una mentira. La ira comenzó a burbujear lentamente, primero como un susurro, luego como un grito interno ensordecedor. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudo mamá Laura y Felipe mantener esto en silencio todos esos años? ¿Cuántas veces sonrieron para mí? Fingieron normalidad mientras cargaban con este secreto tan pesado. Interesante, pensé con una amarga ironía. Mi vida entera fue un teatro elaborado. Cada almuerzo dominical, cada conversación casual, todo instrumentalizado para mantener la farsa. Y yo, ingenua, creyendo firmemente en la perfección familiar. La vulnerabilidad inicial comenzó a dar lugar a una fuerza que ni siquiera sabía que existía. No sería más la Beatriz buena, sumisa, que acepta todo en silencio. Quería respuestas, exigiría la verdad, sin importar cuánto doliera. Miré nuevamente la carta. Cada línea era una cicatriz, cada palabra un desafío. Mi padre no me definía. Sus errores no serían mi sentencia. Decidí. Transformaría este dolor en combustible. No más sería la víctima pasiva de una historia que me fue contada a medias. Sería la protagonista de mi propia narrativa. La profesora en mí sabía. La verdad siempre encuentra un camino, y yo lo encontraría, aunque para ello tuviera que desmontar toda la estructura familiar que me aprisionaba. Las lágrimas finalmente rodaron, pero no de fragilidad, de liberación. La vida familiar siempre me pareció un laberinto de silencios, pero ahora se transformaba en un campo minado de revelaciones. Los pasillos de la escuela, antes un refugio de paz, se convirtieron en un escenario de miradas sesgadas y susurros llenos de juicio. Cada uno de mis pasos parecía resonar con el peso del secreto descubierto. Felipe, mi hermano, se había convertido en un enigma ambulante. Cuando finalmente lo confronté, sus palabras eran como fragmentos de vidrio, cortantes y fragmentadas. Ya era hora de saber la verdad, murmuró, para luego retroceder, como un animal herido intentando protegerse. Su ambigüedad me dejaba aún más frustrada, cada intento de diálogo resultando en más preguntas que respuestas. Los susurros se esparcían como fuego en paja seca. En la sala de profesores, en los pasillos de la escuela, percibía las miradas furtivas, los comentarios bajos que se detenían abruptamente cuando me acercaba. Mi vida había sido transformada en un espectáculo involuntario, mi dolor siendo consumido como entretenimiento por una audiencia ansiosa de drama. La soledad me abrazaba con una intimidad aterradora. Cada recuerdo infantil que antes me parecía luminoso ahora estaba manchado por una sombra de duda. ¿Cómo separar las verdaderas memorias de las mentiras cuidadosamente construidas? Mi familia me había transformado en una extranjera dentro de mi propia historia, pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar.
El dolor inicial dio paso a una rabia reconstructiva. No sería más la víctima silenciosa de una narrativa que me fue robada. Cada mirada sesgada, cada susurro marchito se transformaba en combustible para mi determinación. Decidí investigar. No más aceptaría migajas de verdad. Si mi familia se negaba a hablar, yo misma encontraría las respuestas. Mi trabajo como profesora me enseñó que la verdad siempre encuentra un camino, aunque sea tortuoso. La vulnerabilidad inicial dio lugar a una fuerza que ni siquiera sabía que habitaba dentro de mí. No más sería la Beatriz que aceptaba todo en silencio. Exigiría la verdad completa, sin filtros, sin protecciones. Irónicamente, el secreto que debería destruirme me estaba transformando. Cada barrera familiar que se alzaba, la derribaba con la precisión de quien conoce cada ladrillo, cada fundamento. No sería más rehén de una historia contada a medias. La profesora en mí sabía, el conocimiento es poder, y estaba a punto de empoderarme por completo. El silencio de la sala de estar era ensordecedor. Cada respiración parecía contener décadas de secretos ahogados. Miré a Laura y Felipe, mis manos temblorosas sosteniendo la carta que revelaba. La verdad sobre mi padre. Necesitamos hablar, dije. Mi voz una mezcla de fragilidad y determinación. La expresión de Laura era un mosaico de culpa y miedo. Felipe desviaba la mirada, como un niño que acaba de ser atrapado en una mentira. Decidí no dar tiempo a evasivas. Quiero la verdad, toda ella, ahora. Laura intentó suavizar el momento, sus manos temblorosas acomodando una taza de té que nadie había pedido, un gesto tan patético de protección que casi me hizo reír de la tristeza. Tu padre no era un monstruo, comenzó ella, la voz entrecortada. Era un hombre complejo, que tomó decisiones terribles buscando aceptación. Mi sarcasmo cortó el aire. Qué bella excusa para la criminalidad. Felipe, hasta entonces mudo, finalmente habló. Ya era hora de saber la verdad, murmuró, para luego retroceder, como un animal herido intentando protegerse. La conversación se transformó en una torrente emocional. Lágrimas, acusaciones, verdades hiriendo como cuchillos. Cada revelación desconstruía memorias. Cada palabra resignificaba mi historia familiar. Ustedes me robaron el derecho de conocer a mi propio padre, denuncié. Construyeron una narrativa donde yo era solo una espectadora inconsciente. Laura lloraba silenciosamente. Felipe, inmóvil, parecía una estatua de culpa. Pero yo ya no era más aquella niña frágil que aceptaba migajas de verdad. Mi vulnerabilidad inicial se transformaba en fuerza devastadora. Cada secreto revelado era un ladrillo menos en el muro de mentiras que me aprisionaba. Basta, declaré, mi voz firme como un puño cerrado. No soy víctima de la historia de ustedes. Soy la autora de mi propia narrativa. En ese momento, comprendí que la verdad no destruía. Ella liberaba. La soledad me envolvía como una niebla, espesa, sofocando cualquier vestigio de esperanza que aún insistía en existir. Cada pasillo de la escuela se transformaba en un laberinto de miradas torcidas, susurros cortantes que resonaban como cuchillos invisibles. Los comentarios bajos, interrumpidos abruptamente cuando me acercaba, eran como pequeñas puñaladas en mi ya frágil dignidad. Felipe, mi propio hermano, ahora parecía un extraño. Sus palabras, cuando finalmente nos encontrábamos, eran fragmentadas y enigmáticas. Ya era hora de saber la verdad, murmuraba, para luego retroceder, como un animal acorralado. Su ambigüedad me dejaba al borde de un precipicio emocional, cada intento de diálogo resultando en más preguntas que respuestas. El dolor inicial comenzó a dar lugar a una rabia que hervía en mis entrañas. No más sería la Beatriz sumisa, aquella que tragaba cada migaja de silencio familiar. Mi vida no sería definida por los secretos de mi padre, ni por las mentiras cuidadosamente tejidas por mi familia. Interesante, pensé con una sonrisa. Irónica, cómo a la gente le encanta transformar tragedias en espectáculos de quinta. Los susurros en los pasillos, las miradas de soslayo, todo se convertía en combustible para mi determinación. Si pensaban que me quebrarían, estaban terriblemente equivocados. Decidí que investigaría cada centímetro de esa historia. Mi trabajo como profesora me enseñó que la verdad siempre encuentra su camino, por más tortuoso que sea. Cada documento, cada recuerdo, sería una pieza de este rompecabezas familiar que me fue robado. La vulnerabilidad inicial dio lugar a una fuerza que ni siquiera sabía que existía. No más aceptaría ser una marioneta en un teatro de mentiras. Quería respuestas completas, sin filtros, sin protecciones.
Mi dolor se transformaría en poder, mi silencio en voz. Los murmullos de la ciudad, antes un susurro amenazante, ahora sonaban como música a mis oídos. Cada mirada de juicio, cada comentario bajo, se convertía en energía para mi transformación. No sería más la víctima silenciosa de una narrativa robada. Irónicamente, el secreto que debería destruirme me estaba reconstruyendo. Cada barrera, familiar que se alzaba, la derribaba con la precisión de quien conoce cada ladrillo, cada fundamento. La profesora en mí sabía. El conocimiento es poder, y estaba a punto de empoderarme completamente. Las lágrimas que antes eran de fragilidad, ahora eran de liberación. No más me escondería en las sombras de un pasado que no me pertenecía. Mi historia sería escrita por mis propias manos, con la tinta de la verdad y la fuerza de la resiliencia. Descubrí que el verdadero coraje no estaba en esconderse, sino en enfrentar. Y enfrentaré, no importa el costo. En un momento de desesperación y crisis, finalmente confronté a Felipe. Nuestro enfrentamiento comenzó como un susurro tenso, casi un diálogo de sombras, y rápidamente se transformó en una tormenta de emociones reprimidas. Lágrimas corrían por mi rostro mientras mi hermano, con la voz entrecortada, revelaba capas de un pasado que nos aprisionaba. «Siempre supe», dijo él, «pero me sentía completamente despreparado para protegerte y lidiar con toda esta verdad». Sus palabras eran como fragmentos de vidrio, cortantes y fragmentadas. Cada revelación rompía más un pedazo de la imagen idealizada que construí sobre nuestra familia. El dolor era agudo, pero algo dentro de mí comenzaba a pulsar diferente, una fuerza que nacía del mismo sufrimiento. ¿Proteger? Cuestioné con amarga ironía. ¿Nos protegemos mintiendo? ¿Escondiéndonos? Felipe bajó la mirada, vencido. Entonces comprendí que él también cargaba cicatrices invisibles, heridas que no eran solo mías, sino nuestras. La conversación se transformó. Del enfrentamiento inicial, emergió una comprensión casi inexplicable. Entendí que dejar que el pasado dictara nuestras vidas no sería la solución. El perdón no era solo un regalo, era una necesidad de supervivencia. Ese instante, algo en mí se rompió definitivamente, no para hacerme más pequeña, sino para reconstruirme más grande. Cada secreto revelado era un eslabón menos en la cadena de mentiras que me aprisionaba. «Basta», declaré, mi voz firme como un puño cerrado. «No soy víctima de la historia de ustedes. Soy la autora de mi propia narrativa». En ese momento, comprendí que la verdad no destruía, ella liberaba. La soledad me envolvía como una niebla espesa, sofocando cualquier vestigio de esperanza que aún insistía en existir. Cada calle de la ciudad se transformaba en un laberinto de miradas torcidas, susurros cortantes que resonaban como cuchillos invisibles. Los rumores, interrumpidos abruptamente cuando me acercaba, eran como pequeñas puñaladas en mi ya frágil dignidad. Los ecos de la verdad reverberaban en mi mente mientras seguía buscando respuestas. Cada paso, un acto de valentía. La vida nos presentaba desafíos no para rompernos, sino para forjarnos. Y decidí que no sería rota. El camino hacia la verdad familiar era espinoso, lleno de rincones oscuros y luces cegadoras, pero me mantenía firme en mi misión. Mi familia, en su complejidad, me mostraba que la verdad podía traer dolor, pero también tenía el poder de sanar. Con cada conversación franca y cada historia compartida, comenzamos a erradicar las sombras del pasado. La verdad se convirtió en nuestra aliada. Con cada paso, la historia de nuestra familia se tejía con hilos de honestidad y nuevas perspectivas. Así, descubrí que la verdad no era un destino, sino una travesía que nos unía, que nos hacía más fuertes. La relación con mi madre y mi hermano se transformó en un puente de entendimiento, uniendo nuestras historias individuales en un relato común de superación. Hoy en día, miro hacia atrás y veo a una mujer reconstruida. Aquella Beatriz frágil, perdida en el laberinto de mentiras familiares, dio paso a alguien resiliente, compasiva y verdaderamente libre. Los secretos que un día nos aprisionaron ahora son solo capítulos de una historia mayor de superación. Aprendí que la familia no se trata de perfección, sino de elección. La elección de amarnos, de perdonarnos, de crecer juntos. Y descubrí que esta elección es el mayor acto de valentía que podemos tomar. La verdad, que alguna vez percibí como una herida, se transformó en un camino de sanación. Mi familia había guardado secretos durante años,
Pero hoy comprendo que ese silencio no me define. Los errores de mi padre no serán mi herencia. Transformé cada lágrima en fortaleza, cada mentira en aprendizaje. Ahora soy dueña de mi historia, libre de las cadenas del pasado, lista para resignificar mi existencia con coraje y compasión.